muy buenas a todos. Feliz Halloween. Bueno, ya que me han denunciado en la anterior cuenta de YouTube, pues voy a ponerla en esta. Voy a dar las predicciones de sismos terremotos de ahora, últimos de octubre a últimos de noviembre. Empezamos con América del Norte. Alaska. Anchorage, un fuerte maremoto de 7.4 con una profundidad de 21 kilómetros y solamente va a haber alerta de tsunami con tsunami. Sismos 2.0 con una profundidad de 128 kilómetros, 2.3 con una profundidad de 172 kilómetros, 2.5 con una profundidad de 156 kilómetros, 2.7 con una profundidad de 128 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 107 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 94 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 56 kilómetros y 4.0 profundidad de 33 kilómetros. Juneau, un fuerte sismo de 7.0 con una profundidad de 49 kilómetros, ¿vale? También un fuerte maremoto de 7.7 con una profundidad de solo 20 kilómetros. Va a haber alerta de tsunami y tsunami. También se va a producir estos sismos: 2.1 con una profundidad de 206 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 176 kilómetros y 3.1 con una profundidad de 67 kilómetros. Ahora vamos a Canadá. Isla de Terranova. Un maremoto de 7.4 con una profundidad de 37 kilómetros con alerta de tsunami y tsunami. Sismos 2.0 con una profundidad de 89 kilómetros, 2.4 con una profundidad de 97 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 17 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 56 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 78 kilómetros y 3.9 con una profundidad de 16 kilómetros. Un fuerte terremoto de 5.0 con 61 kilómetros. Vale. St. John's. Sismo 2.7 con una profundidad de 83 kilómetros y un 3.9 con una profundidad de 36 kilómetros. San Juan de Terranova. Fuerte terremoto de 7.2 con una profundidad de 59 kilómetros, sismo de 3.0 con una profundidad de 92 kilómetros y otro fuerte sismo terremoto de 4.2 con una profundidad de 3 kilómetros. Montreal, sismo de 2.3 con una profundidad de 57 kilómetros, 2.7 con una profundidad de 3 kilómetros y 3.5 con una profundidad de 9 kilómetros. Esto lo elimino. Petersburg, en Canadá. Sismos de 2.5 con una profundidad de 96 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 75 kilómetros y 3.4 con una profundidad de 90 kilómetros. Estados Unidos. Cape Coral, Florida, sismo 1.0 con una profundidad de 82 kilómetros, 1.3 con una profundidad de 51 kilómetros, 1.7 con una profundidad de 36 kilómetros y 2.0 con una profundidad de 17 kilómetros. En Berkeley, sismos de 1.9 con una profundidad de 2 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 5 kilómetros y un 3.4 con una profundidad de 70 kilómetros. New York, sismos 1.0 con una profundidad de 21 kilómetros, 1.6 con una profundidad de 247 kilómetros, 2.0 con una profundidad de 126 kilómetros y 1.2 con una profundidad de 103 kilómetros. Seguimos. Baltimore, Maryland. Maremoto sea 6.9 con una profundidad de 12 kilómetros, un fuerte terremoto de 6.7 con una profundidad de 84 kilómetros y listo sismo de 2.3 con una profundidad de 87 kilómetros, 2.5 con una profundidad de 71 kilómetros y 3.4 con una profundidad de 50 kilómetros. Seguimos. Tacoma, Estados Unidos, en Washington. Sismo 2.3 con una profundidad de 201 kilómetros, 2.5 con una profundidad de 174 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 92 kilómetros y 3.0 con una profundidad de 40 kilómetros. México EDF. Fuerte terremoto de 7.1 con una profundidad de 24 kilómetros, sismo 2.4 con una profundidad de 18 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 47 kilómetros, 3.8 con una profundidad de 10 kilómetros. Oaxaca de Juárez. Fuerte terremoto de 7.8 con una profundidad de
49 kilómetros, y los sismos de 2.1 con una profundidad de 77 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 92 kilómetros, 7.1 con una profundidad de 108 kilómetros. Acapulco de Juárez, maremoto 6.7 con una profundidad de 40 kilómetros, sismo 2.2 con una profundidad de 43 kilómetros, 2.6 con una profundidad de 95 kilómetros, 2.8 con una profundidad de 40 kilómetros y 3.9 con una profundidad de 12 kilómetros. Pachuca del Soto, sismos 2.6 con una profundidad de 43 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 5 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 42 kilómetros y un fuerte sismo de 5.0 con una profundidad de 16 kilómetros. Chiapas, sismo 2.4 con una profundidad de 91 kilómetros, 3.0 con una profundidad de 72 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 95 kilómetros y un fuerte sismo de 4.0 con una profundidad de 16 kilómetros. Michoacán, sismo 2.4 con una profundidad de 42 kilómetros, 2.9 con una profundidad de 95 kilómetros, 3.2 con una profundidad de 90 kilómetros, un 3.9 con una profundidad de 33 kilómetros y un fuerte sismo de 4.2 con una profundidad de tan solo de 2 a 4 kilómetros, ¿vale? Colima, 2.6 con una profundidad de 143 kilómetros, 3.4 con una profundidad de 20 kilómetros, 3.7 con una profundidad de 43 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 59 kilómetros. Jalisco 2.7 con una profundidad de 40 kilómetros, 3.3 con una profundidad de 24 kilómetros y 3.5 con una profundidad de 90 kilómetros. Bueno chicos, estaré más adelante poniendo más predicciones de sismos y terremotos. Nos vemos.